Buenas noches, somos Raúl Rodríguez y Roberto Sánchez. A continuación vamos a explicar el capítulo 10 con sus respectivos ejemplos que viene a ser sobre la administración de usuario en un sistema con PLCs. ¿Por qué es importante esto? Porque en la industria vamos a tener parámetros que no deben ser movidos a no ser que lo haga personal autorizado. Por ejemplo, que la velocidad de la banda transportadora o la cantidad de producto que se va a colocar en algún equipo. Si se excede un valor o se lo hace más pequeño, puede causar problemas, como por ejemplo que la velocidad de la banda sea muy rápida y cause algún daño que vaya a ser costoso en el sistema. Para evitar que alguien manipule de mala manera estos datos sin previa autorización, se tiene el control de esto, como mediante usuario y contraseña, como en una computadora con clave, igual. Entonces vemos, por ejemplo, aquí como tenemos un HMI indicándonos, por ejemplo, el login para el usuario o ya sea un login para un operador, ya que puede haber un sistema que nos permita, nos permite acceder como usuario común y como usuario principal, dándonos más libertades de configuración y parametrización en el usuario principal. Creo que para esto se debería colocar una clave. Por ejemplo, aquí podemos apreciar cómo tenemos los botones que nos permitirán acceder ya sea mediante usuario común o usuario principal. Entonces, durante la ejecución del programa se nos indica que la conexión de usuario será construida con el propósito de seguridad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que vamos a usar el software Semantic Logon. Este va a ser el que nos va a permitir eh, tener este proceso de usuario-contraseña. Por ejemplo, aquí vemos cómo vamos a tener el tipo de usuario y los grupos. Entonces vamos a ver que el servicio que nos va a dar viene a ser el de selección de pantallas y el de cambiar cierta data, cierta información de esta, pero no vamos a poder cambiar cosas como los parámetros de la máquina, como una velocidad que el motor, la cantidad de producto que se va a ingresar. Esto puede derivarse en gastos innecesarios o incluso daños a la máquina, por lo cual vamos a tener que ser cautelosos con a quienes le damos acceso y permisos para modificar esta información. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos el user group que combina autorizaciones y que todos los usuarios que pertenezcan a este grupo van a tener la misma autorización. Por ejemplo, operadores, ingenieros de revisión o los mecánicos, o los encargados de mantenimiento. Todos estos van a tener las mismas libertades, los mismos permisos dentro del mismo grupo. Son distintas, desempeñan distintas funciones, pero al fin y al cabo pertenecen al mismo grupo en cuanto a los permisos que van a poseer. En cambio, como por ejemplo acá, el usuario es la forma genérica de los operadores. Entonces, por ejemplo, esto sería una forma genérica de estos. Claro, y que si vamos a querer más permisos, vamos a tener que ingresar con un usuario y contraseña indicando que tenemos permisos especiales para el sistema. Aquí vemos un diagrama de flujo donde se nos puede indicar más o menos cómo funcionan estas protecciones, ¿no? Por ejemplo, vemos que tenemos que si el usuario se pudo loguear, pudo acceder al sistema. Sí, si ese es el caso, determinar el grupo de usuarios, o sea, porque aunque tengamos acceso, puede que tenga un acceso inferior que otro. Entonces, si se ingresa, vamos a determinar qué es. Y si el acceso es permitido, y si lo que queremos hacer está permitido, vamos a que se ejecute la acción que queremos. Y si no, vamos a indicarle que no puede acceder. Vamos a lanzarle la ventana de diálogo que tiene que acceder para poder hacer ese cambio. Y bueno, así a grandes rasgos, esto es lo que viene a ser el sistema de autorización. Bueno, a continuación mi compañero va a explicar más detalles de cómo funciona este sistema. Compañero, su micrófono. Por favor, ¿me permite el control? Ok, claro que sí. Un segundo. Ya tiene el control. Listo. Entonces, como he mencionado mi compañero, tenemos lo que son las estructuras de autorización y lo más importante de esas estructuras de autorización es poderlas visualizar dentro del HMI. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una estructura de organización, ya tenemos las que ya son predefinidas o las que son definidas libremente. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí lo que son nuestros grupos o usuarios y las autorizaciones. Tenemos distintas autorizaciones para distintos casos. Por ejemplo,
tenemos un operador para el monitor, para lo que es administración o para los que son diferentes tipos de autorizaciones que, como ya mencioné, pueden ser predefinidas o libremente definidas. Y cada uno tiene diferentes acciones. Por ejemplo, Operate tiene como que la comisión de ingenieros, pero no tiene programador, pero sí tiene operador. Mientras que la que el programador lo tienen, está aquí, que se llama Exit RT, que es aquí tiene todo. Y hay otras que, por ejemplo, solo tienen aquí las de ingeniero. Entonces, aquí nosotros podemos clasificar las diferentes operaciones para cada uno de los diferentes grupos o usuarios. Bueno, como ya se había mencionado, aquí nosotros tenemos las autorizaciones, el nombre, Operate, Manage, Monitor, que son las mismas autorizaciones que tenemos aquí, que esta persona pueda operar, pueda monitorear, pueda administrar y demás. Pueda acceder también a los logs, ya que los logs sabemos que son toda esta información que nosotros agarramos. Entonces, bueno, aquí tenemos la configuración de las autorizaciones, como habíamos visto, User Administration, y tenemos todas. Aquí nosotros podemos seleccionar para ver si es que este usuario puede hacer diferente o no una autorización. Entonces, bueno, siguiendo con lo que teníamos, lo vamos a hacer directamente desde el HMI. Tenemos aquí el Select Object y en propiedades nos vamos a Security. Obviamente, después de la apariencia, el diseño y todo, que es lo físico, nosotros ya nos vamos a la parte de autorización para entrar. Entonces, esto ya es desde la seguridad. Y desde la seguridad, nosotros aquí podemos Assign Authorization and within it, activate the authorization check of the object. Entonces, aquí ya tenemos esto protegido, ¿ya? Y nosotros ya podemos aquí en users designar cuál usuario es el que va a estar aquí permitido. Entonces, bueno, siguiendo con todo lo que es, aquí podemos ver que, como ya mencioné el compañero, tenemos lo que es el enter password y confirm password y demás para tenerlo eh, con contraseña. Entonces, bueno, esto ya fue revisado, vamos a ver los ejercicios. Tenemos aquí el primer ejercicio, que es en la página 21. Vamos a moverlo hasta acá. Entonces, bueno, prácticamente los ejercicios son para poder poner esto en práctica, ¿no? Entonces, bueno, viendo aquí tenemos el ejercicio número uno, que lo que hace, generalmente lo que nos pide el ejercicio número uno es configurar el User Administration. Como ya hemos visto, nos vamos aquí dentro del PLC, dentro del HMI, nos vamos a User Administration y aquí nos vamos a Users y nosotros ponemos el nombre del usuario. Está su administrador, Miller, Raúl, Roberto, lo que sea, y su respectivo user ID con su respectiva password. Entonces, por eso podemos ver aquí que nosotros vamos a crearlos y vamos a asignar el password y el user group, que es lo que va a hacer. Y en el ejercicio 2 lo que tenemos que es display en el login y log off. Y en este caso va a ser mediante los botones. Y aquí va el usuario a ingresar eh, el current user y acá abajo es donde lo tiene que validar. Entonces así es como se realiza, configuración del botón, si es que le damos a clic, aquí tenemos una programación para poder hacer esa validación y finalmente poder ingresar ya al login. A continuación mi compañero con el último ejercicio. Bien, con respecto al mismo ejercicio, vamos a ver cómo tenemos como que ya en conjunto todo esto, ¿no? Entonces vamos a crear una lista de usuario, crear un botón para la selección de pantalla, insertar un usuario y testear este usuario. Entonces, veamos que como nos creen el procedimiento, configurar primero la pestaña, la ventana, entonces vamos a crear el user view. Creamos las pestañas de diálogo, los textos, los botones, todo lo que haga falta para hacer el diseño y el modelo, para que este sea interactivo con el usuario. Una vez que tenemos esto, vamos a determinar un botón y darles las respectivas acciones para que este pueda ser el encargado de crear un nuevo usuario y añadirlo. Entonces vamos a ver cómo, al darle esta pestaña, vamos a activar la Screen Windows y cuando haga eso nos va a mandar a la siguiente pestaña, a la cual se va a encargar de ingresar la información de un nuevo usuario. Entonces una vez que hacemos eso, ya hay que configurarlo, ¿no? Crear esta tabla donde ingresamos los datos, el usuario, la clave, el grupo, el tiempo de sesión, de inicio de sesión, y todo esto para que el usuario pueda ingresar su respectiva información. Y una vez que hacemos eso, exportamos
este modelo, y una vez que ya esté exportado, podemos ya tomarlo como archivo e ingresarlo a un HMI externo y ya estaría listo para poder usarse, y que se tenga este sistema de usuario clave para ingresar y tener los permisos respectivos. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.